¿De qué manera el alimento de Dios fue devorado? Por las langostas. Dios, recordemos, es espíritu. Dios, recordemos, es espíritu. Cuando el sacerdote aleja su corazón de Dios, dependiendo la necesidad que el enemigo vea en el corazón de esta necesidad vendría a ser carnal. Para el sacerdote caer, el sacerdote tiene que mirar al mundo. Satanás lo va a saciar espiritualmente con aquello que este sacerdote miró. Inmediatamente el sacerdote cae, el sacerdote muere espiritualmente. Todo lo que éste haga para Dios, dependiendo el lugar donde haya caído. No todos los sacerdotes tienen el mismo deseo cuando miran al mundo. No todos los sacerdotes miran el mismo fruto. Dependiendo el fruto que el sacerdote vea en el mundo, dependiendo del fruto que éste se alimente, va a ser la caída de éste. Cuando éste trae la palabra del Señor, automáticamente la esencia de Dios no va a estar en él. ¿De qué manera el alimento se dañó? Dios se refiere a la manera del sacerdote traer la palabra. El sacerdote para estos tiempos practica la adivinación en la casa del Señor. Voy a estar dando un ejemplo. Dios nos dice a través de su palabra que solo si aquel que peca se arrepiente, alcanza misericordia. Para estos tiempos de apostasía, el sacerdote le dice al pueblo, cuando trae la palabra, que Dios murió por él. Y que porque Dios murió por él, este es salvo. Dios dice para nada y por nada aquel que continúa pecando deliberadamente va a alcanzar a entrar al reino de los cielos. A través del alimento espiritual que Dios nos trae a través de la palabra, el sacerdote cambia la palabra de Dios cuando se la trae al pueblo. El sacerdote practica cosas que Dios no le llamó a practicar en su casa y con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. De esta manera, el alimento del cual Dios nos habla, el cual es su palabra, de esta manera el alimento se pudrió, se dañó. De igual manera, cuando el levita trae alguna adoración, cuando el levita trae algún mensaje en medio de la adoración, el levita trae mensaje de rebeldía. El levita prepara mensajes que se levantan en contra de Dios. El alimento que Dios quiere que se le dé a su pueblo es aquel alimento que trae su palabra puro. Dios desea que cuando el pueblo llegue a su casa, todo lo que el pueblo llevó en su corazón vaya a Dios. Esto es porque lo que sale del corazón del hombre está llamado a ser el alimento por el cual Dios se alimenta. Si algún levita trae algún mensaje en medio de una canción, de alguna adoración, de rebeldía, Dios no se puede alimentar. Dios dice que solo un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿De qué manera las langostas devoraron el alimento que Dios le trae a su pueblo a través de su palabra? Es alterando la palabra del Señor. El pueblo para estos tiempos caminaría torcido,
El pueblo de Dios para estos tiempos caminaría torcido. La casa y el altar del Señor para estos tiempos, Dios nos muestra y nos revela cómo y de qué manera el sacerdote practicaría la idolatría en la casa del Señor. La casa de Dios tiene todo. Voy a volverlo a repetir. La palabra de Dios tiene todo lo que necesita el sacerdote para trabajar con las ofrendas del pueblo. El sacerdote está llamado a vivir en el Espíritu, conectado con Dios, conectado con el Señor. Dios es quien manda y quien direcciona al sacerdote. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos dice que el sacerdote seguiría otros ministerios. El sacerdote, siguiendo otros ministerios, practicaría cosas que Dios no le dice que haga a través de su palabra. De esta manera, el alimento que Dios trae a través de su palabra se pudrió. Recordemos que Dios es espíritu. Recordemos que su palabra de igual manera va al espíritu del hombre espiritualmente. La palabra del Señor, siendo espíritu, todo lo que ella trae, todo lo que la palabra de Dios trae, tiene una manifestación específica según el deseo del corazón del hombre. El espíritu de la palabra se va a manifestar en el hombre. Si el sacerdote no cuida su corazón, si el sacerdote no se cuida, si el sacerdote desobedece la palabra del Señor, Dios no le va a apoyar. Dios nos dice que para estos tiempos el enemigo de las almas estaría operando con gran engaño de iniquidad. Él no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Dios está preparando a su iglesia. Dios está preparando a su iglesia. Dios le pide a su pueblo que se arrepienta. Cada ministerio tiene una función, una asignación que hacer en la casa del Señor. El sacerdote está llamado a trabajar en el altar y en la casa de Dios. Este vela por la santidad de ella. Este es el trabajo del sacerdote. Dios le entrega a sus hijos. Dios le dice, yo te doy a tus hijos. Tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado con mi pueblo, dice el Señor. Tienen que seguir mis instrucciones. El sacerdote es el único que está llamado a trabajar con las ofrendas del pueblo. Dios le entrega su instrucción al sacerdote para que el sacerdote siga con temor y temblor, bajo obediencia, estas instrucciones de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que no tan solo la oruga devoró las cosechas. La palabra del Señor nos dice que el pulgón acabó con todo lo que quedaba. Todo esto fue espiritualmente. El comportamiento del hombre, las palabras que salen de la boca del sacerdote son las que dicen qué fue lo que pasó en la obra del Señor con el sacerdote y con los levitas. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué fue lo que sucedió. Dios nos dice que las palabras que salen de un sacerdote deben de conservar el conocimiento de Dios. Todo lo que el sacerdote está llamado a hablar es la santidad que Dios trae a través de su palabra. Todo lo que el sacerdote está llamado a traer al pueblo, a los levitas, a los ministerios. Esto
tiene que ser alimento espiritual. Este alimento espiritual sale de la palabra del Señor. En este alimento espiritual que Dios le da al sacerdote a través de su palabra, el sacerdote no puede incluir deseos humanos, deseos carnales. Hay cosas que el sacerdote no puede hacer. Una de estas es inventar con la obra de Dios y con el pueblo de Dios, con la palabra del Señor. El sacerdote no está llamado a añadirle a la palabra del Señor. Esto viene a ser de abominación ante los ojos del Señor. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despiértense, dice el Señor, borrachos, y lloren. ¿A qué se refiere el Señor? Dios nos está hablando de una borrachera espiritual. Para estos tiempos, la palabra del Señor nos habla del espíritu de anticristo. Dios nos dice que el pueblo y sus ministerios estarían contaminados con este espíritu. El espíritu del anticristo tiene una manifestación carnal. El sacerdote, los levitas, los ministerios y aún el pueblo practicarían las cosas del mundo. Estos no tan solo practicarían las cosas del mundo, sino que las introducirían en la casa del Señor. El espíritu del anticristo es aquel que se mueve operando según el mundo. El espíritu de anticristo tiene una manifestación mundana. Habiéndole dado poder Dios al hombre, no tan solo hay una manifestación en el hombre, sino que el poder que sale de la boca del hombre, según éste habla, según de lo que éste se haya llenado o haya alimentado su corazón, según la llenura de éste, todo lo que sale del hombre hace daño, no tan solo al pueblo, sino que con todo ser humano que el sacerdote, los levitas o los ministerios tengan conexión, estos van a afectar a estas personas. Es porque Dios le dio poder al hombre. El espíritu del anticristo, nos dice la palabra del Señor, para estos tiempos se manifestaría en todo aquel que le abra una puerta. El espíritu del anticristo hace que los ministerios de Dios hagan lo contrario a lo que Dios pide a través de su palabra. Este hace que los levitas tengan un comportamiento mundano. Dios nos muestra y nos revela cuál es el orden de su casa, cómo debe permanecer el levita, cómo debe permanecer el sacerdote espiritualmente. La desobediencia sería extrema para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Es porque todo lo que sale de la boca del sacerdote, de la boca del levita, contamina al pueblo de Dios. El alimento que están dando al pueblo no es el que está en la palabra del Señor. El alimento tiene levadura. El pueblo de Dios está siendo contaminado. ¿De qué manera? Los ministerios de Dios, en este caso, los levitas y los sacerdotes, habiéndose contaminado con el mundo, practicando las cosas del mundo, habiendo caído bajo este espíritu de anticristo, ellos ven a Dios como que Dios los acepta bajo contaminación en su casa y en su altar. Dios es claro. Lo primero que Dios le dice al sacerdote
es que Él es santo, que Él es puro, que Él es limpio. Dios nos muestra que es su casa y que es su altar. Todo lo que tiene que ver con Dios, Dios lo ungió, Dios lo purificó, Dios lo santificó, incluyendo a los levitas y a los sacerdotes. Dios nos muestra cómo Él separó a Aarón y a sus hijos. Dios nos muestra cómo Él los ungió frente al pueblo para que el pueblo supiera, para que el pueblo entendiera quién era Dios, para que el pueblo viera que Dios era santo y que sus cosas santas, y Él de esta manera, lo voy a volver a repetir, y que a sus cosas santas y a Él, a Dios, había que tratarlo como santo. Esto incluyendo al sacerdote. El sacerdote tiene que darse a respetar. El sacerdote tiene que mostrar a Dios revelado en él. Dios es santo. Dios nos dice que todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Dios habla de su palabra. Dios nos está hablando de su palabra. Un inmenso ejército de langostas, nos dice el Señor, ha invalidado mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Todo lo que está sucediendo en el mundo entero. La profecía que Dios nos trae a través de Joel es una profecía que estaría en cumplimiento para estos tiempos de apostasía. El alimento de la palabra del Señor no vendría al pueblo tal y como está a través de su palabra. Los ministerios practicarían las cosas del mundo y se las practicarían y se las presentarían al pueblo. Lo voy a volver a repetir. Los ministerios de Dios practicarían las cosas del mundo. Estos serían seguidores de hombres. Y de esta misma manera doctrinarían al pueblo para estos tiempos. Todo esto está ocurriendo a nivel de naciones. Estamos viviendo tiempos de preparación. Dios está preparando a su iglesia. La palabra del Señor nos dice que todo en cuanto a la apostasía va a terminar.